Padre, nuevamente, delante de tu presencia, Jesucristo, estamos para adorarte y bendecirte, Señor, para darte gracias por tu presencia, para darte gracias, Señor, por tu soberanía, para darte gracias, Señor, por las cuestiones que a veces pasan en nuestra vida, Señor, y porque, Señor, aunque quisiéramos no tener ningún problema, Señor, sabemos que tú tienes todo en tus manos y que tú permites todas las cosas, Señor. Nada de lo que pasa puede pasar si tú no lo permites. Así que te damos gracias por las cosas que llegan a nuestra vida, Señor. En esta hora, Señor, así como estudiamos tu palabra, queremos que tú hables a través mío, a través, Señor, de nosotros. Queremos entender tu palabra y queremos, Señor, creer más y más en ti, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos. Háblanos, te lo pido en nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hoy continuamos con Marcos, estamos Marcos 4, y vamos a hablar un poquito de la fe, lo que es la fe. Y le puse yo aquí la fe en medio de la tormenta, pero la vida está llena de situaciones, en nuestra vida tenemos situaciones que hacen que las personas desarrollen hábitos, desarrollen ideas, desarrollen maneras de vivir, costumbres, que se vuelven parte de la personalidad de cada persona. Son cosas individuales, cada persona tiene sus propias cosas individuales y eso depende de dónde vivió uno, de dónde, cómo lo educaron a uno, de qué país, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fe, habíamos dicho, la fe que salva es la fe que está puesta en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, somos salvos. No hay duda alguna. Sin embargo, dependiendo de la sociedad, de las situaciones, de las costumbres que tengamos, a veces tenemos ciertas ideas, ciertas maneras de vivir en las cuales nos han enseñado. Si tengo un problema, yo lo tengo que resolver. La sociedad me ha enseñado que si algo sucede, yo soy responsable y yo tengo que comportarme de cierta manera. Se espera, por ejemplo, en público, cuando estamos así como en esta reunión, si estamos en la predicación, se espera que yo esté hablando, se espera que usted no moleste, que usted no interrumpa. Si estamos en un parque, por ejemplo, se espera que vayamos vestidos pues, casual, una forma que estemos a gusto en el parque. Se espera que si está en una reunión, qué sé yo, de un cumpleaños, llegamos al cumpleaños, se espera que las personas lleven un regalito para el cumpleañero. La sociedad nos ha dado diferentes cosas de vivir y se espera que cuando tengamos un problema, nosotros lo resolvamos. Por ejemplo, imagínese que un día se quede usted sin dinero para la renta. Llega el día de la renta y usted no tiene dinero para la renta. ¿Qué nos ha enseñado la sociedad? Usted a ver cómo le hace, consíguese un segundo turno, pida prestado, pero usted paga la renta. Es lo que nos ha enseñado la sociedad. Imagínese que usted llega y le toca al vecino. Oiga, vecino, pues aquí está mi cuenta para pagar este mes. Ahí se le encarga, usted la paga. La sociedad no nos ha enseñado eso. La sociedad nos ha enseñado que uno sale adelante porque uno sale adelante. Así que la cuestión es que cuando se trata de la fe, todo lo que la sociedad nos ha enseñado se voltea. Todo lo que la sociedad nos ha enseñado es al revés. Las normas de la sociedad dictan que el jefe de la casa es el que pone las reglas. En la mayoría de las casas. La sociedad dicta que, por ejemplo, si hay como ayer, como anoche que teníamos el tornado, que había emergencia de tornado, que sabe que lo que nos han enseñado es que el jefe de la casa es el que dice qué se va a hacer, a dónde nos vamos a refugiar, qué vamos a llevar de emergencia, etcétera, etcétera. En el trabajo, llega uno a trabajar y ¿quién pone las reglas? El jefe es el que pone las reglas. Espera uno que el jefe nos diga que hay cosas que hacer, ¿verdad? El supervisor, el gerente, lo mismo. Si estamos viajando, por ejemplo, como pasajeros en un carro, vamos en un carro, se espera que el dueño del carro ponga las reglas de cómo se usa el carro. Por ejemplo, usted tiene un carro del año, nuevecito de paquete, con asientos de piel, no de piel, de tela súper fina, especial la tela. Lleva algunos pasajeros y los pasajeros le dicen, oye, ¿podemos comer ice cream aquí adentro? Usted que dice, no, pero ni se les ocurra. Se espera que el dueño del carro ponga las reglas, ¿no es cierto? Este tipo de conductas, entonces, van en contra de la fe, porque la fe, cuando la ejercitamos y ponemos las cosas en las manos de Dios, dejamos que Dios sea el que haga las cosas en lugar de yo,
es cuando funcionan las cosas. La fe crece cuando dejamos que Dios controle nuestra vida, cuando dejamos que Dios controle nuestra situación. Jesucristo nos pide que en medio de las situaciones, Él sea el que ponga las reglas. Que en medio de los problemas, Él sea el que los arregle. No nosotros. La sociedad nos dijo, tú necesitas resolver el problema. Jesucristo dice, déjame resolverte el problema. Yo te lo puedo resolver mejor. Charles Spurgeon, que es uno de los grandes predicadores viejos, ni sé decir bien su nombre, alguna vez dijo que confiar en Dios en el claro de la luz del día no tiene chiste. Pero confiar en Dios en la oscuridad, eso es fe. Porque cuando sale usted está oscurísimo y usted tiene que confiar en Dios, ahí está la situación. Así que hoy vamos a hablar de la fe y vamos a empezar una serie de sermones acerca de la fe, que parece un poquito como si fuera una película. Hoy vamos a empezar entonces una serie de sermones en las que vamos a ver a los discípulos experimentando a un Jesús que ellos no habían visto. Hasta este punto los discípulos han visto que Jesús puede sanar enfermedades, hasta este punto ellos pueden ver que Jesús echa fuera a los demonios y tiene ciertos poderes y enseña bien bonito. Pero es todo lo que saben de Jesús. Hasta ahorita en sus ojos parece que Jesús es simplemente un maestro, tal vez un profeta, alguien que tiene poder de Dios, como los profetas que hacían milagros, pero todavía no se dan cuenta de quién es Jesús. Así que es justamente lo que vamos a ver hoy en Marcos 4 del 35 al 41. Dice ahí, y vamos a tener como 3 o 4 series de estos sermones de fe, de que vamos a estar viendo. Entonces, Marcos 4 del 35 al 41 dice, y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado del mar. ¿Se acuerdan que estaba en la orilla del mar enseñando? Y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se estaba llenando de agua. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No sabían quién era Jesús. ¿Okay? Así que estamos Jesucristo, después de estar dando clases todo el día, se sube al barco y se va al otro lado del mar y dice que estaba en la popa. ¿Cuál es la popa? La parte de atrás del barco. Si alguien se acuerda de la película del Titanic, donde se para la muchacha a cantar, esa es la proa. Donde se avienta para atrás, que se iba a caer al agua, es la popa. Entonces Jesús está en la parte de atrás del barco, acostado a dormir. Y él está durmiendo sin hacer ningún problema, ¿va? Y viene la tempestad y los discípulos no saben qué hacer y él está dormido. No pasa nada. Hasta este momento los discípulos ven a Jesús como el maestro. Les ha estado enseñando, ha estado haciendo muchas sanidades. Entonces ve que tiene poder como los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la jornada anterior, donde empieza todo, Jesucristo llega a la sinagoga un sábado como cualquier otro sábado, como cualquier buen judío que va a la iglesia, y en la iglesia se encuentra con algo. Dice Marcos 3 del 1 al 2, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Entonces llega al templo y en el templo había una persona que tenía una mano seca. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. Así que la escena empieza el sábado, como buen judío va a la iglesia, los fariseos le empiezan a echar bulla, a ver, sánalo, es sábado, a ver si rompes la ley, quieren ver qué hace. Jesucristo dice, bueno, pues yo soy el Señor del sábado, así que yo hago lo que yo quiero y lo sana. Empieza el problema,
sale de la sinagoga, se va a la orilla del mar, la gente lo sigue. De hecho, si vemos ahí en el 7-8, mismo Marcos 3, del 7 al 8, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. ¿De dónde? De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los de alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Así que en la mañana va a la iglesia. Sale de la iglesia después de hacer un milagro, se va al mar y la multitud lo sigue. Entonces empieza a enseñar. De hecho, le pide a sus discípulos, pongan la barquita en el mar, me voy a subir adentro de la barca y de ahí voy a estar enseñando, porque a la gente se le aventaba para que lo tocara y sanara. Era una cosa de locos, está ahí la cosa tremenda. Entonces Jesús se sube a la barca y dice, desde aquí para que nadie me toque. Se la pasa todo el día enseñando a la multitud de la gente, sanando, echando fuera demonios, bendiciendo, todo el santo día. Llega la noche y Lucas nos dice, déjenme adelanto ahí, Lucas 6, del 12 al 16 dice, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Así que si seguimos la secuencia, en la mañana se fue a la iglesia, toda la tarde se la pasó enseñando, en la noche, toda la noche se la pasó orando. O sea que no ha descansado todo el día, ya lleva 24 horas. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces en la mañana trae a los discípulos y les dice, que ustedes van a ser mis apóstoles. Escoge a los 12 apóstoles y les da potestad para sanar enfermedades, les da potestad para echar fuera demonios, y se van a la casa, probablemente a la casa de Pedro, y empieza el arboloto. La gente escucha que está Jesús en la casa, vienen todos corriendito a la casa. ¿A qué? A que los sane, a que les eche fuera demonios, a que los bendiga, etcétera, etcétera. Pero la cosa está de locos porque Jesús no era el único que estaba sanando. Le acababa de dar poder a los discípulos para sanar. Entonces están los 13, los 12 discípulos y Jesús sanando todos, echando fuera demonios todos. Y la gente está como loca, gritando, gozosa. Está una cosa, pero... y lo sana. Gloria a Dios. Y el que sigue, está la cosa, pero de locos. Ajá. Al punto que los fariseos, por un lado, dicen, tú estás endemoniado, le dicen a Jesús. Tú estás echando fuera demonios porque tú tienes el diablo adentro. Estaba la cosa de loco, no había ni comido ni nada. Y otros le dicen, ¿saben qué? Traigan a su mamá y a sus hermanos para que se lo lleven, porque ya se volvió loco. Está la cosa, pero tremenda. Imagínense, Jesús ya lleva, pues para estas horas ya lleva unas 30 horas sin dormir. Sigue, trabaja y trabaja, echando fuera demonios, etcétera, etcétera. Vienen su madre, vienen sus hermanos, se lo quieren llevar, le dicen, Jesús, estás bien loco, cálmate. Tienes que dormir, no has comido, no has dormido. ¿Y qué dice Jesús en Marcos 3, del 33 al 35? Dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban alrededor junto a él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi Padre y mi hermano. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que no solamente lleva ya 2 días sin dormir, o 30 horas trabajando, de alguna manera, sino que lo acusaron de estar endemoniado, tuvo que rechazar a su madre y a sus hermanos, y sigue trabajando, y se va al mar otra vez, se separa de la gente, dice, no, ya estuvo. Se va al mar y la gente lo sigue. Mire, en Marcos 4, 35 al 36, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro día. Aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado, porque ya estaba cansadísimo el Señor Jesús. Lleva, pues ya para esas horas, 40 horas tal vez sin dormir, trabajando, echando fuera demonios. El maestro está cansado. Imagínense cómo se sentiría usted después de trabajar 40 horas seguidas. Está uno muerto. Se sube Jesús al barco. ¿Qué hace Jesús? Encuentra el primer huequito que encuentra en el barco y se duerme. Está perdido el Señor Jesús, está cansado. Jesús era un carpintero. Jesús no era un pescador experto, Jesús no sabía nada de botes, así que los discípulos, que eran expertos pescadores, que eran expertos en la cuestión del mar, ni le hacen caso. Dejen que se duerme el maestro. Nosotros nos encargamos de llevar aquí el barco, nosotros nos encargamos de llevarlo al otro lado. Era fácil.
Dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, cansado, en la barca, y había también con él otras barcas, y se van. Entonces van en el mar, y de repente empieza la tempestad. Lo que nos han enseñado nuestras costumbres, nuestra sociedad, es que el capitán del barco es el que da las órdenes. Están en el barco y el capitán empieza a ver, tú saca agua de aquí, tú empiezas a echar esto para el lado. Empieza la situación y el maestro, ¿qué está haciendo el maestro? El maestro está dormido. Obviamente está la tempestad, las olas están cayendo arriba de Jesús. Jesús está tan cansado, está mojado, ni cuenta se da. Él está en paz, está dormido. Y vemos a un Jesús soberano, un Jesús que tiene toda autoridad sobre todas las cosas, de tal modo que no se preocupa de nada. Cuando usted duerme como un bebé, cuando duermen los bebés, ¿cómo duermen los bebés? A gusto, perdido. Con la boca, con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque no tienen nada de qué preocuparse. Tienen paz. Jesucristo tiene el cuerpo cansado, pero adentro su alma, su espíritu, tiene paz. No tiene nada de qué preocuparse. Él está a gusto y se duerme, ¿no es cierto? Entonces, los discípulos no estaban tan contentos, porque dice que de repente se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, que el agua ya estaba cubriendo al botecito, ya se le había metido demasiada agua. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué esperaban los discípulos? ¿Que Jesucristo se levantara y empezara a dar órdenes? No, porque él no era pescador, él no era marinero, él era un carpintero. Entonces, ¿qué esperaban los discípulos? Que él se levantara y que les ayudara, ¿no es cierto? El barco se está anegando, la tormenta está arreciando, todo está mojado. Y la Escritura no nos dice que fueron suavemente con el maestro después de tantas horas. Hey, maestro, despierta que está la tormenta. No fueron así. Le dijeron, hey, nos morimos, párate, ándale. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? ¿Será posible, Jesús? Nosotros tratamos de salvar el barco y la vida y tú aquí dormidote. Párate, ándale, agarra un bolde de agua y echa. ¿Se da cuenta? No fueron suavecitos los discípulos, estaban en una situación difícil. En otras palabras, ¿por qué no nos estás ayudando? Ahí tiradote. Me parece como a los niños, típico sábado a las 5 de la mañana, ya les va a tocar a ustedes, muchachos. Típico sábado a las 5 de la mañana, cuando uno quiere echarse otras 2 horitas de sueño, el niño ya se levantó porque es sábado. Y cuidado si le brinca en la cama con la rodilla donde no le debería de brincar. ¡Ay, Dios mío! No les importa la hora, no les importa si uno quiere ir o no quiere uno ir, no les importa si tiene uno hambre o no tiene hambre, ellos quieren jugar. Lo único que les importa es lo que ellos quieren. Así están los discípulos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no te importa que nosotros nos vamos a morir? En lugar de que, Señor, levántate, te vas a ahogar. No, a ti que te ahogues, nosotros. No es posible que seas el más grande maestro de Israel y no sepas que te vas a morir. No es posible que seas profeta y no sepas que está la tormenta. Los discípulos lo levantan casi a palos porque él está dormido en medio de la tormenta. ¿Usted cree que los discípulos no habían pasado ya muchas tormentas en el mar? Era su tarea, su trabajo. ¿No cree que ellos ya sabían en el momento en que zarparon, en el momento que Jesús les dijo, déjala, en el momento que Jesús le dijo, vámonos al otro lado del mar, ¿usted no cree que ellos ya sabían que era temporada de tormenta? Pues eran expertos en el mar, ya sabían lo que les esperaba, así que no había nada nuevo del otro lado. No era algo que ellos nunca habían experimentado, eran expertos, sabían qué hacer en la tormenta. Yo creo que ya se les había hundido más de un barco tal vez, así que no había tampoco tanto de qué espantarse. Lo que ellos no sabían era quién
era el pasajero. Lo que ellos no sabían es que ese pasajero que estaba dormido ahí es el Hijo de Dios. Es el que creó toda la tierra. Lo que ellos no sabían era quién era el pasajero. Y ese pasajero nada menos que es el Jesús, el Señor de la naturaleza. Él creó todo. Por su boca fue hecho y todo se sustenta por Él. Si no fuera por Él, nada de lo que ha sido hecho así hubiera sido hecho. Así que Jesucristo, después de tanto alboroto, despierta y dice, ¿por qué traen? Pues no estamos jugando, maestro. Y se levanta Jesús y dice, reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. Estoy cansado, déjame morir. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. No solamente paró la tormenta, sino que se hizo paz. Una paz increíble que los discípulos dijeron, ¿y este quién es que el mar y la tormenta le obedece? ¿Se da cuenta? Jesús despierta, reprende al viento y todo se pone en calma. Suavecito. En Mateo 8:25 dice, la misma historia dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Por lo menos Mateo dice que uno sí le dijo, sálvanos, los demás no. Pero se da cuenta, Jesús es tan fiel, tan justo, tan buena persona, que no le importó cómo lo despertaron. Él se levantó y calmó la tempestad. Más adelante vemos, no en esta ocasión, pero mucho más adelante vemos a un Jesucristo que caminó en el agua, ¿se acuerda? ¿Usted cree que en ese momento Jesucristo no podía haber dicho, bueno, pues ahí ahóguense, y él se hubiera ido caminando por el... Él podía haber hecho eso. Pero Él tiene misericordia y se levanta, calma la tempestad, todo se vuelve a la tranquilidad, los discípulos empiezan a respirar, le pasa lo que le pasa a las personas que están intoxicadas cuando tienen un accidente. Se les baja lo borracho luego del susto. A los apóstoles se les olvidó, a los discípulos se les olvidó la tormenta, porque de repente Él sabe que el único que los podía salvar estaba dormido. Ellos pensaron, mi Jesús se durmió. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? En medio del problema, en medio de la situación, oramos y pensamos, Jesús no me escucha. Yo creo que está dormido. ¿A cuánto nos ha pasado en la desesperación pensar que Jesucristo no nos escucha? O pensar todavía peor, que nosotros estamos en control de la situación y cuando oramos le damos instrucciones a Jesús. Mira Jesús, nomás hazle así, con que tú hagas eso, yo hago lo demás. Así le dijeron los discípulos, párate y traga tantita agüita y con eso salimos. Él es soberano. ¿Qué es soberano? Él gobierna sobre todo. Él hace lo que le place, lo que le puja, lo que quiere. Él hace lo que Él hace, cuando lo hace, con quien lo hace y cómo lo hace. Él es soberano. Oiga, hermano, ¿está usted diciendo que lo que me está pasando es culpa de Jesús? Lo que le está pasando, cualquier cosa que le esté usted pasando, lo autorizó Jesús. No pasa nada si Él no lo autoriza. Yo seguramente estoy en pecado. Los discípulos no tenían ninguna culpa de la tormenta. Él pone a prueba la fe. La fe, cuando nosotros creemos en Dios, la fe crece. Exactamente. Entonces, no piense que lo que le está pasando, pues porque soy malo, porque Dios no me quiere, porque estoy en pecado. Es todo lo contrario. Mire, si usted tiene un niñito, un hijo, y usted le dice, no toques la estufa caliente, o no agarres los cerillos, y el niño, pero agárralos, cada que ve el cerillo tiene la oportunidad, los agarra, ¿va? Después de tanto, ¿cuál es la mejor manera de que el niño va a aprender a no agarrar los cerillos? El día que se quema. El día que, te dije que no agarras los cerillos, pues no haces caso. A veces pasa lo mismo con Dios. A veces no, a veces simplemente las cosas suceden y Él quiere que confiemos en Dios. Él es soberano. Mire lo que dice en Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma lo deseó
y Él lo hizo. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él es nuestro dueño. No podemos pensar ni por un momento que Dios va a responder a mi oración de la manera que yo quiero. Ni por un momento. Los discípulos querían que Jesús agarrara un balde y empezara a sacar agua del bote. Jesús tenía una mejor solución. Vamos a parar la tormenta y con eso se acaba la cosa. ¿Se da cuenta? Las soluciones que Jesús tiene no solamente van a ser diferentes a las mías. Su respuesta no solamente va a ser diferente a mi idea, sino que su respuesta va a ser mejor que mi idea. No es que usted no sabe no sabe cómo salir del problema, no es que usted no tiene idea, es que Jesús sabe mejor las cosas que usted. No crea por un momento que usted sabe más que Jesús. Oiga, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo estoy haciendo. Usted no sabe cómo yo estoy viviendo, por eso me pasa lo que me pasa. O si usted supiera, pastor. Bueno, hasta pena me da ir con Dios porque usted no sabe lo que hice anoche. Y mire lo que me pasó hoy en la mañana. Hermanos, acuérdese. 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ay, pastor, pues está el problema. Tengo que pedir de acuerdo a su voluntad. Y mire, usted no sabe cómo estoy viviendo yo. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es que nos demos cuenta que Él es soberano. Su voluntad es que nos demos cuenta de que Él gobierna nuestra vida y de que Él tiene mejor soluciones que las mías. Esa es su voluntad. Su voluntad es que yo me entregue de todo corazón, que le dé mi problema completito a Él y confiar que Él lo va a resolver. Esa es su voluntad. Lo triste de la historia de hoy es que los discípulos pensaron que ellos estaban llevando a Jesús al otro lado, sin pensar que la realidad es que Jesús iba con ellos. Jesús los llevaba a ellos. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo tenemos problemas, a veces pensamos, le voy a ayudar a Dios, sin darse cuenta que el único que nos puede ayudar es Dios, solamente Él. En otras palabras, ellos no llevaban a Jesús, Jesús iba con ellos. En sus problemas, Jesús está con usted. Oye, hermano, pero es que no lo veo. ¿Dónde estaba Jesús en la barca? En la proa, o en la popa, estaba en la parte de atrás. Los discípulos iban mirando al frente porque iban para allá. Jesús estaba allá atrás sentadito, tranquilo. Ahí va con usted en sus problemas. Siempre está con usted. No se olvide de ellos. Marcos 4, 40 al 41, para terminar la historia, dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿por qué les dio miedo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué les dio miedo? Ellos temían. ¿Por qué? Dijeron, ellos temieron con gran temor y se decían uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Les dio miedo? No sé cómo se sentiría, no va a pasar, no se preocupe. No sé cómo se sentiría si yo ahorita le digo a esa pared que se mueva para acá y se mueve la pared. ¿Cómo se sentiría usted? Ah, caray. Sorprendido, ¿no es cierto? Imagínese un Jesús que se levanta así medio dormido. Cállate, mar. Y se calla el mar. ¿Cómo se sentían los discípulos? Espantados. ¿Y este quién es? ¿De dónde salió? Ellos no sabían quién era Jesús. ¿Quién es este? La pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe quién es ese pasajero que va con usted todos los días? ¿Usted sabe qué tan grande y soberano es Jesús? Porque si usted no lo sabe, Jesús se va a hacer manifiesto en su vida en un problema. Y usted va a ver qué tan grande es Jesús o qué tan grande es el problema. Una de las dos.
La pregunta que les hizo Jesús: ¿cómo no tenéis fe? Mire, dijimos cuando empezamos que la fe, cuando creemos en Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, nos hace salvos. Pero durante nuestro caminar cristiano la fe puede cambiar. La fe puede incrementarse o disminuirse. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que la fe se puede morir, la fe se puede medir. A veces Jesucristo le decía: hombres de poca fe, se puede medir la fe. Si usted viene aquí y me pide que ore por usted y usted no sana, yo no puedo ver su fe. Yo no puedo ver lo que Jesucristo tenía para usted. Así que nadie le puede decir: ah, pues no sanaste porque no tienes fe. No, el único que puede ver la fe es Jesucristo. Pero Jesucristo también la puede medir. Y a ellos les dice: no tienen fe. No creyeron. La gente vino corriendo a Jesús con tal de tocarlo para que sanara. ¿Tenía fe? Los discípulos oraron y los enfermos sanaron. ¿Tenían fe? Los discípulos oraron y los demonios salieron de la gente. ¿Tenían fe? Pero su fe no era lo suficiente para creer que Jesús también podía controlar el medio ambiente. ¿Se da cuenta? Cuando usted tiene un problema, lo que usted está viendo, lo que usted está viviendo, ¿es más grande que Dios? ¿O Dios es más grande que su problema? Dios es más grande que su problema. No vea el problema, agarra el problema y déselo a Dios. Póngase en las manos a Dios, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación. Antes de lo que pasó esta noche, Jesucristo había tenido una jornada larguísima. Ya habíamos dicho todo lo que Jesús hizo, ¿no es cierto? Sanó enfermos, enseñó, echó fuera demonios, se peleó con los fariseos, se peleó con su mamá, con sus hermanos. Ha tenido una jornada larguísima. Ha tenido por lo menos 40 horas seguidas sin dormir. Y en ese momento está físicamente exhausto. Su cuerpo ya no da para más. Pero su espíritu nunca descansa. Él nunca va a estar dormido. Nunca, cuando usted busque a Dios, en el momento que usted busque a Dios, nunca dude de que Dios le va a escuchar. Dios siempre está ahí para escucharlo. Leíamos en el Salmo 121, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarde Israel. Lo leíamos en el Salmo 121. Y si lee todo el Salmo otra vez, nos habla de esa gran confianza que tenemos que Dios siempre va a contestar cuando nosotros le pedimos algo. Así que el punto no es si Dios puede o no puede con nuestro problema. El punto tampoco es si Dios quiere, el punto es si nosotros le ponemos el problema en sus manos o no. Si nosotros queremos una solución específica a nuestro problema o no. Si usted tiene un problema con un vecino y el problema, usted piensa que se va a solucionar con que el vecino se vaya de ahí de la colonia, usted ora y le dice: Señor, llévate este vecino, mira qué problemas me da. A lo mejor Dios dice: no, si el que se tiene que ir de la colonia eres tú. ¿Se da cuenta? No le demos instrucciones a Dios de cómo resolver el problema. Demos el problema completo a Dios y dejemos que Él resuelva como Él quiere. Hace 15 años, 16 años, por ahí más o menos, 15 años, que nos movimos para Estados Unidos. De México me trasladaron para acá, para Estados Unidos. Y en aquel entonces tenía yo una gran deuda en la tarjeta de crédito en México. Y toda la deuda que tenía había sido por cosas que había hecho para la iglesia. Entonces me subí a la azotea y oré con Dios. Y le dije: Señor, mira, le debo tanto a la tarjeta por todo lo que hice en la iglesia. Le dije: mira, ¿qué tal que me aumentan el sueldo a tanto y con eso ya pago todo? Y Dios dijo: sí,
Y me lo aumentaron en dólares, oiga, pero me mandaron para acá y acá no se gasta igual. Acá no me alcanzó para lo mismo que yo tenía planeado. No le diga la solución a su problema. Dele el problema a Dios. Deje que Él lo solucione como Él quiera. ¿Se da cuenta? El reto de hoy no es saber si la vida me va a dar más problemas o no. Ese no es el reto. El problema es si en medio de las circunstancias de la vida y sin importar qué tan difícil parezca, el reto es saber que Él está con nosotros. Siempre va con nosotros. Entréguele ese problema a Dios. Deje que Él tome las riendas del problema y que Él lo resuelva como Él decida. No como a usted le guste, no como a usted le convenga, sino como Él decida, como Él quiera. De esa manera, no solamente va a resolver su problema de la mejor manera, sino que usted le va a dar la gloria a Dios porque lo que vino después fue muchísimo mejor de lo que usted se lo había pensado. Amén. Así que, ¿qué le parece si oramos, hermanos? Vamos a orar, vamos a la presencia de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra es clara, es eficaz, Señor. No hay duda, nunca podemos tener duda con tu palabra, Señor. Tú vas con nosotros a todo lugar a donde vamos y siempre donde estamos, tú estás ahí, Señor. Tú lo prometiste que estarías con nosotros hasta el último de los días, Señor. Y por eso te doy gracias, porque tenemos esa confianza, Señor, que cuando venimos ante ti, pedimos las cosas conforme a tu voluntad, tú escuchas, Señor. Y por eso te doy gracias, porque, Señor, tu voluntad es tan grande, tu amor es tan grande, Señor, que nunca nos vas a desamparar, nunca nos vas a dejar, Señor. Y tu iglesia, Señor, tu pueblo, tiene fe que tú vas a responder las necesidades, Señor. Porque todos, Señor, estemos cubiertos con tu paz, con tu bendición, sabiendo, Señor, que aun que parezca que tú estás lejos, aun que parezca que no te podemos encontrar, o aun que sepamos que no somos dignos de ir a ti, Señor, tú eres fiel y justo. Tú dices que siempre escuchas nuestras oraciones cuando venimos y oramos a ti, Señor. Así que con esa confianza venimos y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu bendición. Bendito seas, Señor Jesucristo. Amén.